Evangelio de hoy, domingo 26 de febrero del 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9 y capítulo 3, versículos del 1 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insulfó en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín os ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con tu espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la Iglesia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús es conducido a través del desierto, y en cierta forma el Evangelio nos hace referencia hacia nosotros. Nos hace ver que Jesús mismo, siendo Dios, vino a ser humano, y al ser humano tuvo que padecer lo que regularmente padecemos todos los humanos: el pecado, la tentación, la lucha contra el demonio. Esas tentaciones que, como me tienta el demonio, y entre más me trato de acercar a Dios, a veces más me tienta. Jesús nos demuestra que es posible ganarle al demonio y es posible no pecar. Por más cosas hermosas que te ponga, vemos que Jesús le contesta a través de la Biblia, alejándolo y recitando grandes frases que vienen ahí en las Sagradas Escrituras. Pero vemos también que el demonio conoce las Escrituras, las utiliza para en sí usarlas en nuestra contra. ¿De qué manera? Pues simplemente nos las muestra de una forma en la que Él quiere que nos muestre. Por eso debemos tener cuidado a la hora de interpretar las Escrituras, porque muchas veces le queremos dar una interpretación y moldear según nuestra conveniencia, cosa que no debe de pasar. Debemos de estar completamente al tanto y despiertos, abiertos del corazón, y rezarle al Señor para que nos dé el entendimiento, para poder entender su palabra. Vemos cómo Jesús es tentado y vemos esa fuerza de voluntad en la que le costó combatir al mal, como nos cuesta a nosotros. Todo nos lo vino a poner Jesús con su mismo ejemplo. No nos dejó más prueba que la manera de combatir al demonio es conociendo la Escritura, porque el demonio conoce la Escritura. Si hablamos del diablo mismo, que es Lucifer, sabemos que fue creado desde los inicios, de las primeras cosas que hizo Dios. Por eso se le llama Lucifer, porque es una luz muy bella, y es la que le daba luz a todo el universo. El demonio conoce la Escritura, conoce la historia. El demonio es sabio, tiene sabiduría. Los mismos demonios temen a Dios. Todos los demonios en el Evangelio, en todos los Evangelios, todos esos milagros y expulsiones que hizo Jesús, sus discípulos, temen a Dios y lo reconocen. ¿Cómo es posible que, siendo nosotros mismos también creación del mismo Dios, que es el único que hay, cómo es posible que no nos demos cuenta nosotros? Y los demonios, siendo demonios y siendo del mal, lo reconocen, y nosotros, teniendo esa maldad y estando en pecado, no le tememos a Dios y vamos a realmente hacerlo, a cambiar, a dar un giro en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.